Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Sin ti nada, Señor, porque es tu palabra, Dios. Es tu palabra, Señor. Tú lo dijiste, Padre. Y si tú lo dijiste, Señor, a mí me basta. A tu palabra, Señor, porque es vida y verdad. Yo creeré, aunque la tierra completa se torne contra mí, tu palabra es suficiente para mí. Tu palabra sustenta mi vivir y por eso a tu palabra yo creeré. Oh, yo me paro firme en tu palabra, Señor. Que es vida y verdad. Yo creeré, aunque la tierra completa se torne contra mí, pues tu palabra es suficiente para mí. Tu palabra sustenta mi vivir y por eso a tu palabra yo creeré. Oh, sí, tu palabra es suficiente para mí. Tu palabra sustenta mi vivir y por eso a tu palabra yo creeré.
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y comenzaré con la epístola a los Hebreos. Esta epístola a los Hebreos difiere de la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento en que, si bien termina como una carta, no comienza así. Carece de la salutación de la apertura acostumbrada que se suele hacer, que continúa los nombres del escritor y de aquellos con quienes está dirigida. El único otro documento excepcional a este respecto entre la epístola del Nuevo Testamento es Primera de Juan, que no comienza ni termina como una carta, pero es desde el principio hasta el fin, como la mayor parte de Hebreos, una palabra de exhortación, y es eso precisamente la epístola a los Hebreos. Sin embargo, no solo por las notas personales que se encuentran al final, sino en toda su extensión, se ve que está claramente dirigida a una comunidad en particular, por la cual el escritor tiene un vivo interés. De cualquier manera, debido a que ni la comunidad ni el escritor están expresamente identificados en el texto, según ha sido preservado hasta nosotros. El documento nos confronta de la entrada de una serie de problemas críticos por los cuales no se ha encontrado una solución común. Y voy a comenzar con Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Y vamos a ver que ya desde este versículo 1 al capítulo 4, versículo 16, nos va a estar hablando de la supremacía de la persona de Cristo. Pero concretamente en los versículos del 1 al 4 de este capítulo 1, veremos Cristo superior a los profetas. Y comienza así Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios ha hablado. Esta afirmación inicial es básica para todo el argumento de esta epístola, como también es básica para la fe cristiana. Si Dios hubiera permanecido en silencio, hubiera permanecido oculto en esa espesa oscuridad que muchos asimismo se creen que está, la situación de la humanidad habría sido sin esperanza y también desesperada. Pero ahora Él ha hablado su palabra reveladora, redentora y dadora de vida. Nótese estas tres clases de palabra. Su palabra reveladora, que revela lo que Él es en sí, lo que desea, redentora para redimir al hombre y dadora también de vida cuando el hombre está dispuesto a rendir su vida a Jesucristo, que es el dador de la vida. Y también vemos que en su luz vemos la luz. Por tanto, el hombre y la mujer que no cree en la palabra de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la misma palabra de Dios. Muchas personas dicen, bueno, es que la Biblia la escribieron hombres, sí, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que es Dios mismo hablando. Los hombres simplemente fueron instrumentos que Dios utilizó. E igual que si tú a una persona le dices, escríbeme esta carta y tú se la vas dictando, pues el que lo ha escrito es una persona, pero de a donde ha salido es de ti que eres el autor de ello. Pues igualmente pasa con la palabra de Dios. Por supuesto que el escritor de la epístola a los Hebreos no está pensando en una revelación genérica y elemental que Dios mismo hace a través de su naturaleza. Por ejemplo, en Romanos 1:19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aquí Dios está manifestando su existencia y también su poder en estos dos versículos que te acabo de leer. Pero también dice más adelante en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tampoco en el hablar personal por medio de la conciencia a los hombres, ya que la conciencia es algo que nos dice lo que está bien y lo que está mal.
Tampoco es por el hablar histórico, por medio de la providencia, como se suele decir. Ahora bien, esta revelación de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad, es una revelación progresiva, ya que lo hizo a lo largo del tiempo, pero también es una revelación fragmentada, ya que lo hizo en muchas partes. Y además, estos fragmentos fueron progresivos a lo largo del todo el tiempo. Por ejemplo, en Edén Dios le dijo a Eva, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañá. De la misma manera, los salmos revelan algo más adelante, siglos posteriores, y también el profeta Isaías. Y algo más nos dice también en Miqueas 5:2, donde dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nótese ahora aquí que ya está siendo el lugar de donde habría de salir aquel que habría de redimir a la humanidad, al hombre y a la mujer que están caídos de la gracia de Dios y están envueltos en el pecado. De manera que llegamos a los evangelios y ya está todo revelado ahí para que el hombre sea salvo. Apocalipsis no está hablando del futuro de la humanidad, pero en los evangelios específicamente el hombre no necesita ya más revelación para volverse a Dios. De manera que vemos bien claro que Dios desde la antigüedad habló al hombre de una manera progresiva y fragmentada, como he estado diciendo. Hay que tener en cuenta que Dios es un Dios de generaciones, y Él, a través de las generaciones pasadas, fue revelando su plan de salvación para la humanidad. Por ejemplo, la revelación que tenían los antiguos no es la revelación que tienen hoy en la nueva dispensación aquellos que somos salvos por gracia. No es igual ni mucho menos, es muchísimo mayor, y como que es muchísimo mayor, pues también tenemos muchísima más responsabilidad. Vemos entonces que esta revelación de Dios al hombre a través de las generaciones fue fragmentada y de muchas formas. Veremos algunos ejemplos y pasajes bíblicos donde así lo mostrarán. Por ejemplo, Dios se mostró a través de visiones, y esto lo dice en Isaías 1, versículo 1 y 2, también en el capítulo 6 de Isaías y versículo 1. También por medio de visiones en Ezequiel 1:3. También lo hizo por sueños, como nos dice Daniel capítulo 7 versículo 1. Lo hizo por medio de éxtasis, como nos dice el libro de los Hechos capítulo 10 versículos 9 al 18. Lo hizo por las trasladaciones, segunda de Corintios 12, 1, 2. Lo hizo por medio de ángeles, Daniel 8, 15 al 19 y también Apocalipsis 22, 8 y 9. Y lo hizo directamente, Ezequiel 3, versículo 1 al 8. Así que vemos que Dios se revela al hombre, y Dios tiene muchísimas maneras de cómo puede hablar a las personas, ya que Él es Dios. Pero vemos aquí cómo Él lo hace, como nos lo dice en su palabra, la Biblia. Junto con los modos también están las formas, ya que Dios usó una gran variedad dentro de los distintos modos de la comunicación, ya que lo hizo mediante el lenguaje humano, lo hizo también por parábolas, lo hizo también por símiles, por leyes, por promesas, por relatos históricos y también por poemas, etc. En otras ocasiones usó elementos naturales, como cuando habló a Moisés en la tormenta y en el trueno, que nos dice en Éxodo 19 y versículo 19, y también en Deuteronomio 5:22. También lo hizo a Elías, y lo hizo mediante un silbo suave y apacible, como nos dice Primera de Reyes 19:12. A aquellos que no quisieron seguir el suave fluir del arroyo de Siloé, les habló por medio de la inundación del Éufrates, como nos dice Isaías 8:6. Es decir, que Dios puede hablar de muchísimas maneras.
sacerdotes y profetas, sabios y músicos, fueron sus portavoces, de diversas maneras. Sin embargo, todos los actos sucesivos y los modos variables de la revelación en las épocas anteriores a la venida de Cristo no añadían a la plenitud de lo que Dios tenía que decir. Como he dicho antes, era una revelación y era progresiva. Poquito a poco, Dios iba preparando a su pueblo. Su palabra no fue completamente pronunciada hasta que vino Cristo, pero cuando Cristo vino, la palabra hablada en él fue, por cierto, la palabra final de Dios. Como he dicho antes, ya no hay más revelación. Ya está todo dicho para lo que el hombre necesita. Por eso, como he dicho en algunos programas anteriores y lo vuelvo a repetir ahora, cuando nos vienen por ahí falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores y falsos hermanos diciendo que tienen una nueva revelación, todo ello es falso, porque toda la revelación ya está dada en la palabra de Dios. Sigue diciendo también, aquí este versículo 1, en otro tiempo a los padres por los profetas. Los judíos creían que los profetas escribieron las escrituras. Esto explica por qué Moisés fue considerado un profeta y por qué los judíos dieron el título a los libros históricos desde Josué hasta los reyes como los profetas anteriores. Deuteronomios capítulo 18 y versículo 15 dice: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese profeta sería el Mesías. Por lo tanto, esta frase no se refiere solamente a los profetas del Antiguo Testamento, sino a todos los escritores, de manera que quiere decir que esto que Dios habló y habla en el mensaje profético escrito, ya que cada uno de los textos proféticos es palabra inspirada por Dios y contiene toda la autoridad de la voz de Dios hablando en ello. Es por eso que por esta razón el apóstol Pablo advierte a sus lectores tesanolicenses y le dice en primera de Tesanolicenses capítulo 5 y versículo 20: no menospreciéis las profecías. Cuando está hablando de las profecías, se está refiriendo a la bendita palabra de Dios. Continúo ahora con el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos, donde dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Los judíos del periodo interbíblico veían dos edades: la edad contemporánea de rebelión y de pecado, comenzando en Génesis capítulo 3. Esa era una. Y la otra era la edad venidera de justicia inaugurada por la venida del Mesías, en el poder del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento enfatiza la venida del Mesías en justicia y poder para establecer esa nueva edad. Sin embargo, no pudo contemplar claramente la primera venida de Jesús como el siervo sufriente. En Isaías capítulo 53, ahí nos lo está diciendo. Tampoco ellos lo pudieron contemplar el humilde cabalgando sobre un pollino, hijo de asna, como nos dice en Zacarías 9:9. Nótese que la palabra está dando referencias del Mesías, pero ellos estaban esperando un Mesías triunfante y nunca estaban esperando un Mesías sufriente. Pero sin embargo la palabra de Dios, como te he dicho, Isaías 53, Zacarías 9:9 y también el traspaso que hubo cuando fue traspasado y muerto en la cruz, como nos dice Zacarías 12:10. De la revelación progresiva del Nuevo Testamento, sabemos que Dios planeaba dos venidas del Mesías. El periodo entre la encarnación, primera venida, es decir, cuando nació el Señor Jesús, ahí tenemos la primera venida, y la segunda venida involucra y sobreponer a las dos edades judías, es decir, que hay dos venidas. Una, cuando el Señor Jesús nació, y la otra está por venir, que es cuando el Señor venga en gloria. Entonces ya no va a venir como un siervo sufriente, sino que va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que vemos aquí, como he dicho, la segunda venida involucra el sobreponer de las dos edades judías. Este periodo se designa en el Nuevo Testamento por la frase últimos días. Hemos estado
en este periodo ya por más de 2000 años. Y también hay que tener en cuenta algo, y es que muchas veces, desafortunadamente, los cristianos estamos cogiendo de la palabra de Dios cosas que le está diciendo a su pueblo, a Israel, y nos las estamos aplicando a nosotros mismos. Y otras veces lo hacemos al revés. De manera que debemos de ser conscientes y estudiar lo que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no fracasar y no hacernos falsas ilusiones que Dios no promete en su palabra. Sin embargo, muchas veces desde los púlpitos se predica palabra de Dios que es para el pueblo de Israel cuando el Mesías venga y se está aplicando para el día de hoy. Eso no es correcto, eso no es bueno, porque Dios no quiere decir eso. Dios está hablando a su pueblo Israel. Hay que entender cuando Dios está hablando para Israel y cuando está hablando para la iglesia. Notamos también que los destinatarios de esta nueva forma de revelación se determina mediante el uso del pronombre personal nosotros, de manera que estos postreros días, como dice, nos habló, lo que manifiesta un cambio en cuanto a la revelación de Dios. En el tiempo de la ejecución en la obra de la cruz, son los creyentes y los hombres en general a quienes Dios habla, pero siempre por medio de la cruz, ya que el mensaje divino, por excelencia para aquellos quienes alcanzaron los fines de los siglos, como nos dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Continúa diciendo también este versículo 2, nos ha hablado por el Hijo, acerca del Hijo de Dios, que muestra su grandeza y expone la razón por la cual la revelación dada a Él es la más grande que Dios pueda dar. Notamos en primer lugar lo que dicen a continuación estos versículos siguientes, versículo 2 y versículo 3. Dice en primer lugar, Dios lo ha constituido heredero de todo. Estas palabras sin duda hace eco del Salmo 2:8, dirigido a uno que es al haber el ungido del Señor y aclamado por Dios como su Hijo, como dice el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. De manera que el escritor aplica las palabras que preceden a este salmo más adelante en el versículo 5, donde dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Pero en su pensamiento, la herencia de hijo de Dios no está limitada a la tierra solamente, a la extensión de la herencia prometida a Abraham, como nos dice en Hebreos 11:19 y los versículos 14 al 16, sino que abarca el universo y especialmente también al mundo venidero, al mundo futuro. Esto se reafirma con detalle completo en Hebreos 2, versículos 5 al 9, donde Jesús, como el postre Adán, tiene todas las cosas bajo sus pies. Y dice así en Hebreos 2, 5 al 9, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronates de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetates bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que hemos visto que en primer lugar es heredero de todo, y en segundo lugar vemos que fue a través de él que Dios hizo el universo. La palabra griega traducida aquí universo es aireones, que en principio significa edades, pero su significado no puede restringirse a edades, ni aquí ni en el capítulo 11 versículo 3,
donde reaparece en un texto similar a este. Se requiere significar todo el universo creado en espacio y también en tiempo. Y la afirmación de que Dios hizo que el universo fuera por medio de su Hijo está de acuerdo con las afirmaciones de otros escritores del Nuevo Testamento, cuando dice, por ejemplo, en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Continúo ahora con Hebreos 1 y versículo 3, donde dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En tercer lugar, vemos que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Esta afirmación, como la anterior, tiene que ver con la identificación de Cristo como la sabiduría de Dios. En el libro alejandrino de sabiduría, una obra que el escritor puede haber conocido, el escritor de Hebreos, se dice que la sabiduría es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Esto lo dice la Biblia de Jerusalén en el libro de Sabiduría, capítulo 7, versículo 25. La palabra resplandor, que en la gramática griega es apagaugasma, utilizada en la epístola, refleja en sabiduría denota el brillo que irradia la fuente de luz. Y Filón la utiliza de manera similar al hablar del logos, en relación con Dios. Pero mientras que el lenguaje del escritor es el de Filón y el del libro de sabiduría, su significado va más allá de ellos. Para ellos, el logo o la sabiduría es la personificación de un atributo divino. Para él, el lenguaje describe a un hombre que había vivido, y cuando estoy diciendo para él, estoy diciendo para el escritor de Hebreos. Era para un hombre que había vivido y muerto en Palestina hacía pocas décadas, pero que sin embargo era el Hijo eterno de Dios, y era la revelación suprema también de Dios. Así, como el resplandor del sol llega a esta tierra, así en Cristo la luz gloriosa de Dios brilla en los corazones de los hombres. En cuarto lugar, dice que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Sigue diciendo este versículo 3, la impresión de su ser, así como la imagen y sobreinscripción de una moneda, corresponde exactamente al patrón de su matriz. Así el Hijo de Dios es la imagen misma de lo que Dios es. La palabra griega carácter, que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, expresa esta verdad aún más enfáticamente que eikon, que se usa en otros lenguajes para denotar a Cristo como imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así como la gloria está realmente en el resplandor, de la misma manera, así la sustancia, que se llama aquí la gramática griega hipotasis de Dios, está realmente en Cristo, que en su impresión, su representación y corporación exacta lo es. Lo que Dios es, esencialmente, se ha hecho manifiesto en Cristo Jesús. Ver a Cristo es ver cómo es el Padre. De ahí que Tomás le dijo al Señor Jesús que le mostrase al Padre. Y el Señor Jesús le dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, tanto tiempo con vosotros, y aún no me conoces, pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En quinto lugar vemos que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra poderosa. Aquí es una expresión que denota el logos. Esta última expresión es probablemente una instancia de genitivo adjetivo hebreo, que podría traducirse y decir la palabra de su poder puede significar su palabra poderosa
o su palabra capacitadora, la voz creativa que hizo el universo, fuera requiere como su complemento esa voz sustentadora por medio de la cual mantiene su ser. Así que Pablo puede escribir a los colosenses acerca de Cristo como aquel en quien todas las cosas fueron creadas y también aquel a quien se mantiene todo el orden, como dice Colosenses 1:17. Él sostiene el universo, pero no lo hace como el Allah, que soporta un peso muerto sobre sus hombros, sino como aquel que lleva todas las cosas hacia la meta prefija. En sexto lugar vemos que dice, Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Aquí pasamos de las funciones cósmicas del Hijo de Dios a sus relaciones personales con la humanidad, a su obra como sumo sacerdote de su pueblo, que se elabora a lo largo de esta epístola y podremos ver más adelante. La referencia aquí, como aparece en su desarrollo, contempla más adelante y correspondiente a la eficacia purificadora de su oblación de sí mismo, ofrecida una vez y para siempre. La sabiduría que creó los mundos y los mantiene en el orden correcto puede muy bien suscitar en nosotros un sentido de admiración maravillosa, pero la gracia, que ha provisto un remedio para la contaminación del pecado por medio de una vida ofrecida gratuitamente a Dios por nosotros, requiere un sentido de deuda personal de nuestra parte, que la contemplación de las actividades divinas sobre la escala cósmica nunca podría jamás provocar en ello tal gozo y tal satisfacción como el sentirse perdonado delante de Dios por medio de Jesucristo. El énfasis subyacente aquí, sin embargo, es que al purificarnos de nuestros pecados, el Hijo de Dios ha llevado a cabo algo que ningún otro hubiera podido hacer. No había otro ser que pudiera vertir su sangre, dar su vida desinteresadamente, solamente Él, porque Él es santo. Y esta relación tiene como su propia secuela el séptimo de la serie presente del hecho de que nuestra grandeza inigualable del Hijo de Dios. Y vemos aquí como dice la séptima parte, Él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La majestad en las alturas es una perifrase de Dios, que Jesús está entronizado a la diestra de Dios. Es una de las afirmaciones más primitivas de la fe cristiana. Se remota hasta la propia aplicación que Jesús hace a sí mismo de las palabras iniciales del Salmo 110, donde dice, siéntate a mi diestra. Y también Lucas 22 y versículo 69 dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El hecho de que no se pretenda hablar de la situación literal fue también comprendido por los cristianos de la época apostólica como por nosotros. Ellos sabían que Dios no tiene una diestra física, ni un trono material a cuyo lado se sienta Cristo. Para ellos, el lenguaje denota la exaltación y la supremacía de Cristo, como lo hace para nosotros. Pablo puede expresar el mismo pensamiento en un lenguaje diferente al decir que Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Efesios 4:10, y también que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2:9. Concluyo ya con esto. Hemos visto en primer lugar en estos versículos 2 y 3 como primero Dios lo ha constituido heredero de todo, es decir, a Jesucristo. Como también en segundo lugar fue a través de Él, de Jesucristo, que Dios hizo el universo. En tercer lugar hemos visto que Él, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios. En cuarto lugar hemos visto que Él, Jesucristo, es la imagen misma de la sustancia de Dios. En quinto lugar hemos visto que es Jesucristo quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. En sexto lugar hemos visto que Él, Jesucristo, ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Y en séptimo lugar hemos visto que Él, Jesucristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios sigue hablando en el día de hoy y lo sigue haciendo a través de su palabra y de la Biblia.
y de personas que Dios utiliza para hablar como este mensaje que estás escuchando ahora. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el único que puede purificar tus pecados. Y puede hacerlo, ¿sabes por qué? Porque Él fue a la cruz del Calvario y ofreció su vida por ti y por mí. Pero de nuestra parte hemos de estar dispuestos ¿a qué? A arrepentirnos de nuestros pecados. Porque hasta el día de hoy hemos estado en rebeldía con Dios. Hasta el día de hoy quizá he estado luchando en contra de Dios. Pero Dios desea reconciliarse contigo y lo desea hacer a través de su Hijo Jesucristo. Es por eso que el hombre y la mujer deben de estar dispuestos a reconocerse delante de Dios que hemos vivido en un tiempo en rebeldía con Él y que necesitamos reconciliarnos con Él. La mejor manera que podemos hacer es pedirle perdón, acercarnos a Él en oración y pedirle perdón. Si es así que tú quieres ahora reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo, pues puedes hacerlo. Simplemente tienes que decir una oración, como yo la voy a decir ahora, simplemente la tienes que repetir para que puedas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador tuyo. Por eso yo te animo ahora ahí a donde tú estás, que puedas repetir conmigo y decir: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que hasta ahora, aunque he escuchado muchas veces tu palabra, no le he hecho caso. Pero hoy me he dado cuenta de que tú quieres reconciliarte conmigo y yo contigo. Tú eres mi Creador, mi Salvador, mi sustentador, y te doy gracias, porque hasta el día de hoy me has mantenido para que en este momento yo pueda aceptarte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. A ti entrego todo mi ser, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, no solamente vas a escuchar la voz de Dios aquí, a través de un mensaje, sino que también la puedes escuchar cuando tú lees su palabra, la Biblia. Por eso te recomiendo que comiences leyendo los Evangelios y que lo hagas asiduamente, cada día, que puedas al menos leer un capítulo de los Evangelios. Y también es bueno que puedas crecer espiritualmente y te puedas congregar en una iglesia cristiano evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Señor, Dios poderoso, digno de majestad, oh Cristo, Rey soberano, excelso, príncipe de paz, eres tú, Señor. Aleluya. Santo, Hijo de precioso Cordero de Dios.
eres tú, Señor. Solo tú, mi Rey, Cristo, Rey soberano. Excelso, Príncipe de paz, Santo, Hijo de Dios, precioso Cordero de Dios. Bendito eres tú, Señor. Bendito